Estás escuchando el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas avanzan, son capaces de tomar decisiones aunque se equivoquen, emprenden, abordan etapas, y hay otras personas que permanecen en la misma rueda aunque no les gusta dónde están y se bloquean porque les da miedo el cambio? La respuesta a esta pregunta está muy relacionada con la mentalidad. Y vamos a hablar de la mentalidad como base del éxito. También el concepto del éxito es muy relativo. Sea cual sea tu concepto de éxito profesional o personal, sí también va a estar muy relacionado con la mentalidad con la que abordas estos cambios. Muchas veces creemos que el éxito, por ejemplo, en el emprendimiento, depende solo de tener la idea perfecta, el capital inicial o las conexiones adecuadas. Y sí, es verdad que todo eso suma, pero hay algo mucho más profundo, más silencioso y más poderoso que te va a llevar hacia ese camino de avanzar, de sentir que lo que vayas proponiendo te lo vas a ir consiguiendo, y está muy relacionado con la mentalidad. Quiero hablarte de dos tipos de mentalidad que menciona la reconocida psicóloga Carol Dweck en sus estudios, y habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Por si nunca lo has escuchado, te voy a compartir qué tipo de mentalidad es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y valora cuál de las dos es la tuya actualmente. La mentalidad fija cree que las habilidades y la inteligencia son estáticas. Si algo no te sale bien, vas a pensar, bueno, no soy bueno en esto, mejor no lo voy a intentar. Mientras que una mentalidad de crecimiento aborda cambio, aborda desafíos y los ve como una oportunidad para aprender. Es decir, que si te equivocas, no va a ser el fin, es parte del proceso. La mentalidad fija y la de crecimiento, como estarás viendo, son cosas totalmente opuestas, pero ¿cuál de las dos te va a llevar o te va a conducir a abordar esos cambios? Obviamente la mentalidad de crecimiento. Pregúntate ahora mismo cuál de las dos es la tuya. ¿Estás con una mentalidad fija o con una mentalidad de crecimiento? Además, en el mundo del emprendimiento, esta diferencia es aún mucho mayor, porque emprender ya sabemos que no es un camino recto, no es fácil, hay incertidumbre, errores, con lo cual el tener una mentalidad de crecimiento te va a permitir abordar un proceso de emprendimiento o cambiar de etapas. Para ello hay que trabajar este tipo de mentalidad. No es algo que se consigue de un día para otro. Te voy a poner un ejemplo. Piensa en alguien que crea su empresa, su proyecto, y está lanzando su primer producto y no vende nada. Se frustra. Con una mentalidad fija lo puede interpretar de que no sirve para esto. Sin embargo, si tiene una mentalidad de crecimiento, pensaría qué puedo mejorar, hacia dónde puedo pivotar, qué he aprendido de haberlo intentado, y puede volver a retomar el proyecto, a pivotar rápido y a volver a intentarlo. Tu mentalidad es ese motor interno que no se ve, pero que sí va a definir hasta dónde puedes llegar. Por eso, si estás emprendiendo ahora mismo o abordando una etapa importante a nivel de cambio personal, profesional, creo que es importante que pienses cómo estás ahora mismo a nivel de mentalidad. Y si no lo has trabajado nunca, nunca te lo has cuestionado, quizás sea el momento de hacerlo. Esto nos lleva también a hablar de la mentalidad versus habilidades. Hay muchas personas, emprendedores, empresarios, que invierten tiempo y dinero en formación, mentoría, herramientas, y eso es fabuloso, imprescindible, ¿no?, para poder adquirir nuevas habilidades, pero se olvidan de trabajar, desde mi opinión, una base que es mucho más importante, que es la mentalidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque puede sonar fuerte y es algo muy real. Tener habilidades sin la mentalidad adecuada, puedo decir que es como tener un Ferrari sin gasolina. Va a quedar muy bien,
pero no va a avanzar. He conocido empresarios con años de experiencia, conocimientos técnicos, pues la verdad que increíbles y muy valiosos, grandes profesionales, sin embargo se ven muy paralizados por el miedo a cambiar el modelo de negocio, a pivotar. Estamos en un entorno empresarial realmente exigentes que te pueden llevar a tener que delegar o a innovar. Y sin embargo he visto emprendedores que a lo mejor no tenían todos esos recursos, pero sí una mentalidad de crecimiento resiliente que le ha permitido adaptarse mejor a los cambios más rápidos, abordar o pensar en cómo puedo innovar o mejorar. Y la verdad que hay cosas que marcan la diferencia entre tener una mentalidad limitante y una mentalidad emprendedora, que la relacionamos con esa mentalidad de crecimiento que decía en sus estudios la psicóloga Carol Dweck. Esta es una gran verdad en el mundo de los negocios. Las habilidades se pueden aprender, pero la mentalidad la tienes que entrenar cada día. Y no solamente en los mundos del negocio, es decir, ya sea que estás abordando también cambios en tu ámbito personal, lo veo igualmente importante. Una mentalidad sólida, una mentalidad de crecimiento, incluso tener una mentalidad emprendedora, aunque no estés emprendiendo, es sinónimo de tener una mente más abierta que te va a permitir abrazar los cambios, que te va a permitir adaptarte mejor a la presión, te permite estar en entornos de incertidumbre, pero te vas a sentir un poquito más cómodo o cómoda. Y sobre todo, seguir avanzando sin a lo mejor tantos bloqueos. Así que si hoy te estás preguntando por qué no estás avanzando como quieres, por qué no estás donde estás, por qué te cuesta tanto tomar decisiones, creo que debes de revisar qué tipo de mentalidad tienes, qué diálogo interno llevas. No se trata solo de lo que sabes, sino de lo que crees posible que puedes hacer. Te voy a compartir de mi libro de emprendimiento, Cada logro comienza con la decisión de intentarlo, unas palabras de cómo yo abordé ese proceso de trabajar el cambio de mentalidad cuando tomé la decisión de emprender. Además no tenía experiencia previa en el mundo de los negocios, sí contaba con una trayectoria profesional en su momento, en el año 2013, de más de 10 años de experiencia en el ámbito de la consultoría, de las ventas y del marketing. Tenía 35 años, 2 niños muy pequeños. Estábamos por aquel entonces en una época de crisis en España importante y el primer aspecto que yo noté que tenía que abordar era mi cambio de mentalidad para poder tomar decisiones que me llevaran a crear ese proyecto que yo tenía en mente y a ejecutarlo. Si te parece, te comparto algunas palabras que vas a encontrar en mi libro y que dicen así. Un primer paso es abrirte a ti mismo, anotar ideas, pensamientos que te vienen. Escríbelos, aunque te parezcan absurdos. Igual de importante es estar dispuesto a escuchar a otras personas y otras formas de pensar. Muestra curiosidad y saca a ese niño que fuiste. Hay que liberarse de apegos que condicionan nuestra forma de pensar. Y esto supone una limitación en nuestra mente para meditar sobre lo que te gustaría hacer. Primero tienes que proyectarlo en tu mente para poder pasar a la acción. Puedes comenzar por algo sencillo. Esto fue una de las primeras cosas que cambié y que me funcionaron. Se resume en liberar a tu mente del no puedo. Si te viene un pensamiento de algo que quieres hacer o te apetece probar algo nuevo y te bloqueas, te invito a intentarlo, simplemente empezando por tu mente. Quita el no y dite a ti mismo un sí, puedo hacerlo o puedo conseguirlo. Decirte esto es poderoso. A partir de ahí te diría que sea lo que sea, aunque sea una tontería para los demás, lo intentes. Te puede salir o no salir, pero tiene más importancia romper ese bloqueo mental en el momento que lo intentas, porque eso ya produce algo muy importante, que es la satisfacción de atreverse. Estarías comenzando a crear una energía positiva, de modo que si practicas este método irás perdiendo el miedo a equivocarte. Te quiero transmitir que es muy importante el mensaje que te mandas a ti mismo para pensar en positivo.
El emprendimiento, para mí, es un estilo de vida y tampoco considero que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Lo que quiero decirte ahora es que si decides emprender como un nuevo estilo de vida o tienes que abordar cambios de etapas, tienes que cambiar tus pensamientos. Esto es un hábito que hay que trabajar de forma constante. Bueno, con estas palabras de mi libro, que te dejaré compartido en las notas de este podcast, pues si te apetece conocer de forma práctica y muy real, ¿no?, mi historia de cómo afronté todo el proceso de crear negocios desde cero y en este aspecto concreto del cambio de mentalidad, te lo dejo disponible el enlace a Amazon para comprar el libro también desde mi web. Por otro lado, quiero compartirte pues algunos consejos prácticos que puedes comenzar a aplicar hoy mismo y que considero que también me fueron bastante útiles. Consejo número 1 que a mí me funcionó: rodearse de personas que te sumen. Hay que evitar las personas tóxicas, personas que te quitan energía, y por el contrario, rodéate de personas que te inspiren, que te reten a crecer, que te ayuden a ser la mejor versión de ti mismo. Creo que es importante revisar nuestro entorno. ¿Sabías que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos? Si estás emprendiendo o afrontando nuevos retos, cambios de etapa, busca espacios también para conectar con otros emprendedores, mentores, asiste a conferencias o charlas de profesionales a los que admire, y te invito también a reflexionar y a mirar a tu alrededor para saber qué tipos de personas te suman o te están quitando energía. Hay que entrenar el diálogo interno como segundo consejo. Creo que es importante saber cómo te hablas, qué te dices a ti mismo. Es muy poderoso el que cambiemos las frases cuando algo te venga y digas no puedo. Creo que cambiando simplemente el no por cómo puedo hacerlo ya sería una forma de hablarme mejor. Creo que es importante que lo intentes, ¿vale? Tercer aspecto o tercer consejo: aprende a ver el fracaso o la equivocación como parte del camino. Tenemos mucho miedo a equivocarnos y considero que la equivocación, el error, el que las cosas no te salgan como tenías previsto, esa tolerancia hacia la frustración que te puede dar cuando las cosas se tuercen, me parece positivo. Hay personas que tienen una capacidad de resiliencia que personalmente yo admiro, ¿no? Y me parece que han tenido esa capacidad de levantarse tras cada tropiezo, a aprender de esos errores, y yo creo que tenemos que tener la capacidad y la humildad de aprender o reconocer que si hay algo que no nos sale, podemos intentar sacar algún tipo de aprendizaje. No conozco a nadie que todo lo que intente le salga todo bien a la primera, ¿vale? O sea que si estás ahora mismo metido en una etapa donde no te han salido las cosas como esperabas, forma parte de ese proceso de cambio. La vida es cambio, la vida es tomar decisiones, y a veces esas decisiones son más acertadas y otras vas a ver un aprendizaje en ellas, ¿de acuerdo? Cuarto consejo: celebra los pequeños logros. No es necesario esperar a facturar miles de euros o cerrar un gran contrato para sentirse exitoso. Cada paso cuenta, cada pequeño avance cuenta. Reconoce aquellos aspectos que a ti te están haciendo sentir muy bien en estos momentos, disfrutando de ese camino y de esos pasos que estás dando. Eso va a reforzar mucho la motivación y te va a mantener en movimiento. Y por último, el quinto consejo que te daría es que te reinventes cada vez que sea necesario.
El mercado cambia, estamos en una economía digital, en unos entornos empresariales también muy exigentes. Los negocios van a evolucionar, las personas vamos a cambiar, los entornos profesionales están en continuo cambio. Y el tener esta mentalidad emprendedora, ya sea que estás emprendiendo o no, pero cuando hablamos de mentalidad emprendedora ya nos ha quedado claro que hablamos de una mentalidad de crecimiento que está dispuesta a soltar lo que ya nos sirve y a abrirse a nuevas formas de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, te traslado estos 5 consejos que a mí personalmente me han resultado muy útiles. Por último, quiero finalizar este capítulo diciéndote que estés donde estés ahora mismo, intentes dar un pequeño paso hacia donde quieres ir, y para ello creo que te invito a que explores qué tipo de mentalidad tienes ahora mismo, a que observe cómo te estás hablando, y que todo esto es un proceso de hábitos que hay que trabajar diariamente. Bueno, yo creo que desde aquí también quiero invitarte, si te apetece, a apuntarte a mi newsletter semanal MVE sobre mentalidad, ventas y emprendimiento, que se traduce en mente clara, ventas conscientes y emprendimiento sostenible. Desde esterreynoso.es puedes suscribirte y te deseo lo mejor. Hasta pronto. ¿Quieres ayudar a que estos contenidos les puedan resultar útiles a otros emprendedores o empresarios? Suscríbete y déjanos una reseña. Nos encontrarás en las principales plataformas de podcast en español.